Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí ya en la última parte de la jornada de este Congreso Identidades, Representaciones de la Costa Ecuatoriana. Estamos terminando con las perspectivas de la arqueología desde la costa nuestra, ¿no? Vamos a la NASA, genes, silencios y ausencias en Guayaquil. Génesis Delgado Bernal en la investigación desde la arqueología y del cimarronaje, certificada en estudios afro-latinoamericanos y maestrante en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, arqueóloga de Latinoamérica, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Bienvenida, Génesis. ¿Estás ahí, Génesis? Hola, buenas tardes. Ya está. A ver, voy compartiéndoles que para que podamos hablar. Buenas tardes con todos. Pues sí, qué bueno reunirnos hoy aquí. Vamos a hablarles un poquito acerca de los silencios y ausencias de la arqueología en el caso afrodescendiente en Guayaquil. Y pues, como decían, les saluda Génesis Delgado, soy una mujer negra y arqueóloga ecuatoriana. Les hablo desde el CIESAS en Ciudad de México. Aquí me encuentro ahora haciendo mi maestría en antropología social. Y pues cuando el director me dijo de que me una para, para poder comentarles un poco acerca de mi trabajo, no sabía qué hablarles y un poquito de afrodescendencia, pero creo que es una muy buena idea para explicar y proponer varios casos. Otro título que estaba pensando era la difícil tarea de comprometer a los arqueólogos, las instituciones y a la academia, en el caso afrodescendiente de Guayaquil. Eh, Hay un malentendido de lo que es el quehacer arqueológico, puesto es completamente ineludiblemente afecta a varios. Ahora, ¿qué pretendemos hacer aquí? Primero, presentar una breve muestra del trabajo que vengo haciendo de la arqueología negra en Guayaquil, desenterrar las verdades ocultas, los silenciamientos y la violencia epistemológica, y también compartir reflexiones sobre el trabajo arqueológico actual y retos y propuestas. Entonces, ¿por qué, cuándo y varias preguntas más que se vienen dando? Es desde a finales del 2021 en que vengo queriendo afrontar toda esta problemática del despido de los estudios arqueológicos referente a los procesos de explotación y resistencia de la población africana y afrodescendiente. Eso también social de la arqueología antropológica, profundizando en los fenómenos. Todo esto lo vine haciendo de la mano del doctor Amaro Olivo y de la doctora Daniela Balanzategui, perspectivas perspectivas enfocadas en los saberes culturales de africanos, su influencia en la configuración espacial. Y es como también un punto en el que el racismo histórico ha marginado a los afrodescendientes, negando también esta parte de negros. Entonces, ¿por qué, para quién y más preguntas que saltan? Eh, Estas las podemos contestar, por supuesto, con la arqueología, pues esta no debe limitarse a recopilar redes lectivas, considerando todos estos fenómenos complejos.
¿Y qué implica esto? Es abordar enfoques antropológicos eh, y reconocer la interconexión de problemáticas en lugar de analizarlas de una manera aislada como ha estado sucediendo. Además, la arqueología también propone y buscamos cada vez enriquecernos de fuentes orales, de la historia y de estos datos limitados de la historia, poderlos enriquecer desde aquí. Así también toda la información oral, los aspectos previamente pasados por altos y extendiendo una reconstrucción de la investigación que vaya a profundizar mucho más esta experiencia afrodescendiente. A su vez, desde la perspectiva del pueblo negro, de afrodescendientes y de los hijos de la diáspora, revelamos las resistencias continuas en busca de estas transformaciones que se van dando poco a poco. Ahora, ¿qué propuestas teóricas? Enfatizo nuevamente que la investigación la empecé en el 2021, pero la presenté ahora poco en febrero 2023 para mi titulación de arqueóloga en la SPOL. Y allí pudimos proponer tres aspectos, ¿no? El primero es sobre una arqueología negra. ¿A qué nos refiere la generalidad, la singularidad y la particularidad? Esto es todo un ejercicio en el que la característica de la arqueología negra en realidad, en su generalidad, tiene que ver con el estudio de las comunidades afrodescendientes desde las condiciones colonialistas. Pues al designar negra profunda histórica respecto al colonialismo y de dónde devino. Por eso varias personas nos denominamos, eh, esto viene más allá del cómo, de la carga histórica, va también con un devenir, porque devenimos negros varias personas. Asimismo, teniendo por un lado la generalidad, una transversalidad de violencia, en teoría, y sus distintas expresiones que vamos agarrando y vamos mostrándose en el ADN de varias ciudades. Y cuando hablamos de la singularidad, buscamos los grupos sociales. Esto conlleva, por supuesto, a estudios africanistas que permitan una reconstrucción cultural. Y en su particularidad, eh, ejemplos que devienen de a través del modo territorial que vamos a ver poco a poco en cuanto a Guayaquil y la implementación de los modos que, por supuesto, se ven. Así, también propusimos en esta hipótesis 4 niveles de resistencia, que también se pueden ver como estados, colaboración, y lo que esto de aquí conllevaba era el primer nivel era el sobrevivir, ¿no? El simple hecho de cuando llega eh, todo este secuestro transatlántico, el simple hecho de sobrevivir ya es nuestra primera resistencia negra. Luego se da el mantener estas manifestaciones originarias que intentan arraigarlas y robarlas. Este es nuestro segundo nivel. Para el tercero son todas estas formas ocultas que pueden ir resistiendo con una mayor fortaleza, pero como digo, es una libertad aparente porque se mantiene aún dentro del sistema colonial. Y ya para el cuarto llega la transformación y una nueva organización social. ¿A qué voy con esto? El ejemplo más fuerte que tenemos, por supuesto, es el cimarronaje y distintas maneras de realizar el palenquerismo. Y como nuestra tercera propuesta teórica fue visibilizar los territorios negros y su carga histórica. Eso lo vamos a ver mucho más fuerte en unos mapas más adelante, en donde van a quedar impresionados. Bueno, como metodología aplicamos el análisis de la metodología de análisis espacial y la arqueología antropológica. Esto lo hicimos para recuperar aquellos datos que obtuvimos como piezas que se pudieron perder, historias que también se perdieron en varios incendios. Entonces intentamos hacer un estudio concreto. El primero era el estudio de la crítica histórica, esto con fuentes y demás, que hay miles.
Y el segundo, el reconocimiento territorial, la búsqueda y cotejo de mapas de Guayaquil y del Ecuador. Y cuando hablamos de Guayaquil, no pensamos en el Guayaquil de ahora, sino en el Guayaquil comunal, en el gran departamento de Guayaquil, porque, como digo, es tratando de abarcar todo. Y como tercero, el análisis de la materialidad arqueológica, que es el mapeo de la explotación y la resistencia en la ciudad. Ahora, estas fuentes que trabajé fueron 56 archivos y actas de cabildo, en las fuentes de esclavos del Archivo Nacional de Historia del Ecuador, en el archivo del municipio de Guayaquil. Tomé 5 crónicas, las de González Suárez, Lizarraga, Poma, Chávez y Antonio Vázquez de Espinosa. De ahí libros, no me refiero hasta al marco teórico, simplemente a todas estas fuentes que nos dieron datos acerca de las personas libres y esclavizadas africanas y afrodescendientes de Guayaquil. Y además de esto, estos 5 planos que tomé como base fueron 5 planos del siglo XVIII, siglo XIX y XX, que estos nos pudieron dar como que una base para poder armar todo el plano, el mapa de resistencia que van a ver luego. Ahora, entonces, como les digo, los tomé por siglos, puse el nombre colonial o cómo se llamaba en ese momento ciertos lugares, puse el lugar actual, la explotación, en la mayoría o en casi todos eran sitios de explotación, a qué nivel de resistencia, de qué nivel formaban parte. Habían unos que de uno, de otros que de tercer nivel, otros que iban directamente al cuarto. Esto no es como decía, no tienen que pasar el uno por el otro, simplemente se van dando. Y son casos particulares. Y en algunos tuve la opción de tener la coordenada geográfica y las referencias geográficas, como la actual calle Panamá, que muchos de esos es, frente al Parque Las Iguanas, la iglesia, la misma iglesia de San Francisco, la que era la que es. Muchos de estos lugares continúan en el mismo, continúan asentados y no han cambiado allí. Entonces, me voy rápido porque como dije, la presentación. Entonces, en cuanto al análisis y resultados, tenemos la delimitación territorial y la reconstrucción contextual. ¿Qué pasa con esto? Guayaquil se caracterizó por una serie de aspectos distintivos como marcadores como el simple hecho de dónde estaba ubicado Guayaquil, ¿no? No, en medio de Callao, en medio de Panamá, era un punto estratégico. Y eso es ineludible, por supuesto. Esta ciudad y la región en particular, la oposición entre la ciudad y campo, también es el dominio de la primera y la constante creciente hegemónica que se va dando en todo este siglo XIX, en el siglo XVIII, toda la parte colonial en donde vamos pasando de un sistema feudal a un sistema eh, capitalista. Entonces, como les decía, cuando yo les hablaba de un Guayaquil, no hablaba de este Guayaquil, sino el Guayaquil colonial, que es comunitario y que abarca varias partes, que ahora está dividido. Para el siglo XVII y XVIII, en esta llamada Ciudad Vieja, esta ciudad vieja que vemos por aquí, se ve obligada a abandonar sus hogares. La separación entre la antigua ciudad y la nueva atravesaron por varios esteros. Tenemos varios esteros que podemos visibilizar, los cuales ya no los encontramos. Este es el gran puente de las 800 varas. Todo esto es el Guayaquil, ¿no? Este es un mapa del siglo XVIII, en 1740. Y no podemos olvidar que para 1742, exactamente, llega la fiebre amarilla que azota nuevamente toda la población y causa estragos en la ciudad. Entonces vamos viendo cómo la ciudad sufre fuertes remesas que deja eh, que de personas negras esclavizadas
y libros también que formaron parte de toda la construcción de este Guayaquil. Y luego el periodo ya está marcado con un constante cambio vieja, ¿no? Videos, los ataques piratas, las cargas fiscales, las epidemias, al mismo tiempo florecían luchas independentistas ya para la ciudad nueva. Y a pesar, esto para el siglo XVI y XVII, ya para el XVIII y XIX, a pesar de que hay algunos eh, indicios que ayudan a ubicar ciertos lugares en donde se volvió ahora presentamos estos datos generales a olvidar por quiénes están escritos y qué datos nos dan. Todos los aspectos negativos, como los puntos de orientación en estos comentarios, van a ser valiosos también, porque estamos frente a un capítulo en teoría y completamente histórico en esta parte de aquí. Porque al examinar estas características vamos a tener todas las crónicas, aunque constantemente se da una invisibilización, ¿no? Y como decía, es la ciudad nueva, aquí podemos ver la iglesia matriz, armas era más de ahora, la casa de Cabildo en la parte de aquí, donde también estaba una cárcel, tenemos la casa de las temporalidades por el lado de acá, la torre del reloj por este lado, que luego es cambiado, el mercado de la orilla, no podemos olvidar toda esta parte de aquí, como les decía, el puente de las 800 varas. Pongan mucha atención acerca de estas casas flotantes que están aquí al borde de la calle de la orilla. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se pasó de la ciudad vieja a la nueva, quedaban unas rancherías, ¿no? Como les decía, estas casas también estaban llamadas rancherías. Estas rancherías de negros con sus ramadas de paja de la orilla entre las planchadas y el estero Morillo y otras por ese hoy, que se hicieron demoler por construir grave ofensa a este procurador, y hay otras partes donde también lo mencionan varias veces en que necesitaban sacar a todos los negros libres de la orilla. Entonces van con un constante desplazamiento, ¿no? De donde lo tienen, perdón, los van moviendo y los van aislando hacia las periferias. Esto es algo que ponerle mucha atención. Ahora sí, en cuanto a los gritos y los descubrimientos que resuenan, nuestros hallazgos, ¿qué sucede? ¿Qué hago? Lo que hago, rotaciones, un hexágono simplemente con delimitación roja, en la que hago referencia completamente entre la sangre y la violencia que constantemente eh, es, eh, es vista aquí. Y estos de aquí son los polígonos de los sitios. Entonces, de las rancherías que se dan en la parte de la orilla del río. Todo esto de aquí, ya en el trabajo de investigación está descrito, si lo quieren leer, porque es muy fuerte de explicar y muy largo de explicar. Aquí lo traté de resumir, pero imagínense resumir un siglo en muy poco. Entonces, la calle de la orilla, todo esto, como les decía, las rancherías, y esto también es un poquito de cómo se vestían. Aquí se ve un poquito eh, cómo estaban las casas. Ahora, continuamos. Esto para el siglo XVII, las áreas de explotación igualmente se dan en la planchada. Esto yo creo que sí reconocen este lugar. En la planchada del Malecón. Santo Domingo es la única iglesia que aún conserva murales y sus bases de la época colonial, así que hay que ponerle mucha atención. Eh, que, que es de una pintura de un francés del siglo XIX. En esto no se aprecia tan bien, espero que lo puedan ver ustedes, pero aquí van dos personas negras nadando en el estero. Este es el estero Morillo, si no me equivoco, y es la actual calle Roca. Sí. Recordemos que de la calle Panamá para afuera
todo es relleno. Entonces, antes todo esto de aquí eran esteros, y aquí están nadando el, eh, el puente de las 800 varas. Luego, para el siglo XVIII, el puente de las 800 varas, por supuesto, no hay una pintura que referencie mucho más la población negra que esta. Es evidente como las áreas en las que el Guayaquil comienza a desarrollarse, a surgir, el área comercial, el área doméstica, también hay recursos de relaciones interétnicas, de todo vemos en estos casos. Y el Hospital San Juan de Dios, Muelle de la Aduana, el Mercado de la Orilla, el Taller del Fortín de San Felipe, la iglesia de San Agustín, todas estas partes se nos dan en el siglo XVIII. Hay muchísimas más, pero como les digo, tenía que tratar de resumir un poco qué son estas. Otra vez, las balsas. No, no descartamos para nada de que obviamente hubo personas indígenas viviendo porque tenemos una herencia de navegante muy fuerte, por supuesto, pero todas las actas nos muestran también que hay personas negras en ella y por eso las querían expulsar y eliminar todo este paisaje que mostraban ellos y no procurar ver un Guayaquil negro, como digo. Ahora, aquí esta parte del astillero, toda la parte del lado norte, el convento de Santo Domingo. En este convento de Santo Domingo había una cofradía muy importante, es importante estudiarla, que hay más poblaciones que van entrando por aquí, grandes navegantes, el convento de San Francisco, el muelle de la aduana, eh, el panteón de la iglesia matriz. En esos momentos todas estas iglesias tienen un panteón y en muchas de estas iglesias, casi el 80%, hay personas afrodescendientes también enterradas. Unos que son cofrades, unos que formaron parte de las cofradías, pero están ahí. Esta es una imagen muy fuerte donde dos personas esclavizadas, negras, van cargando una comadrona. En toda la parte del cerro se ve la iglesia de la Concepción. Es una pintura súper fuerte que tenemos para este lado. Y acá es fuera del Palacio Municipal, no se alcanza a ver, pero aquí hay una persona negra también llevando niños. Hay otras imágenes, otras pinturas. Podemos hacer hasta una arqueología simplemente para analizar las pinturas. Y hay una imagen donde van dos mujeres negras cargando muchas cosas y adelante van dos personas blancas mestizas, criollas, no sabemos, pero van caminando muy ligeras y ellas van con los niños y todas las cosas, caminando por toda la calle de la orilla. Por eso esta arqueología abarca todos estos sitios de explotación, como les digo, y sitios de resistencia. Ahora, como les decía, teníamos 4 puntos de resistencia, ¿no? O 4 niveles o estados, como quieran verse. Pero estos 4, yo lo que hice fue también pensarlos en un resistir vivir y resistir morir. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser muy dramática, la arqueología también es dramática. El resistir vivir, tomo los 2 primeros niveles. ¿Y qué hago? El hexágono comienza con un hexágono negro muy pequeño, que luego va ennegreciéndose mucho más y va aumentando, ¿no? Hacia el segundo nivel. Y para este resistir morir, ¿qué es lo que yo planteo? Es que, claro, sí hay todas estas manifestaciones y etapas en las que se quiere resistir de distintas maneras y se resiste en sí, pero yo la pienso como una etapa de reposo. Son unas etapas en las que poco a poco la resistencia va tomando una fuerza que a veces no las podemos ver ahorita, ¿no? Muchos de nosotros estamos en un resistir morir que trabajamos por los otros. Ahorita no lo vamos a poder ver ciertas cosas, pero nuestras generaciones siguientes seguramente van a poder vivir el fruto de ello, como ahora estamos viviendo el fruto de generaciones pasadas. Y resistir morir ya va en todas estas transformaciones que se van dando, ¿no? En el nivel 3 y el nivel 4. Como les decía, va desde esta libertad aparente, la continua resistencia y un largo
y un largo intento por manifestarse constantemente, hasta todas las estrategias de fuga de estos contextos, transformándolos en una estructura completamente distinta. Y, por supuesto, hacia el palenquerismo, como sabemos. Ahora, entonces aquí tenemos las áreas de resistencia del siglo XVI. Recordemos cómo están divididos estos niveles de resistencia en los hexágonos, cómo van siendo pintados. Aquí tenemos un nivel de resistencia 2 en el Hospital de la Caridad. Es un hospital que su historia dice que vendieron 2 negros. Estos 2 negros, Juan y Manuel, si no me equivoco, los venden para que cuando llegan, los jesuitas y quieren instalarse ahí, como no querían muchas más inversiones, lo que hacen es que desde el cabildo dicen, ok, tenemos 2 negros, los ofrecemos, y estos son capital para venderlos. Ellos los venden y con ese dinero comienzan a construir las bases de este hospital. ¿No? Buenas tardes. Tiene 3 minutos. Okay. Se comienza a construir. Entonces tenemos el siglo XVII, otra vez vemos todas las resistencias que se van dando. Para el siglo XVIII no podemos dejar de desapercibida María Chiquinquirá, casi la mayoría tenemos como referencia a ella. Para el siglo XIX, nuevamente vamos viendo todos los niveles de resistencia que se están dando en diferentes partes de Guayaquil, y un caso muy especial que encontramos también es el Palenque. Pensé que no lo iba a encontrar, pero encanté el Palenque de Guayaquil, de los negros de Guayaquil, y pues aquí vemos la resistencia ya en su último nivel o estado. Es el Palenque de Palmar, también tenemos el del Zapotal, son 2 que encontramos, y podemos ver evidentemente de qué se trata, ¿no? Entonces, en cuanto a los silencios, a las transformaciones, aún queda muchísimo por decir de Guayaquil, mucho por simplemente decirles de que en el último censo se evidencia constantemente cómo Guayaquil se mantiene con la población de afrodescendientes, negros y hijos de la diáspora más fuerte en el Ecuador. Perdón, ya teníamos el 14% de personas afro. La explotación y esclavitud se mantienen de una manera silenciada y bajo perfil, un fenómeno de movimientos en la periferia. Todas las personas negras continúan viviendo en la periferia. Esta es una encuesta y un trabajo que hace John Anton, y en donde muestra cómo las personas negras se mantienen en estos lados, guasmos, trinitarias y demás. ¿A qué iba yo con que de todo lo que está sucediendo y todo el silenciamiento que hay en cuanto a la arqueología negra y los procesos afrodescendientes y cómo se construye Guayaquil realmente? La Sociedad de Arqueólogos Negros piensa muchísimo en cuanto a eso, esto en Estados Unidos. Esperemos que algún día haya muchas más personas negras y que no sea para nada un festejo de que, en este caso, yo sea la única persona negra en el Ecuador, sino que tiene que ser más bien un proceso de concientización de que no es posible que solamente haya una persona negra tratando de cambiar ciertas cosas. Ahora, la arqueología negra, como decíamos, va más allá, y lo que trata de buscar son las dinámicas actuales de equilibrar el terreno de juego, en el que también no solo quede visibilizado, y por supuesto es importante, las personas indígenas, pero las personas negras tienen mucha importancia en la construcción de esta ciudad y demás en Guayaquil. ¿Qué sucede y qué se da muchas veces? El privilegio, la segregación, la discriminación en el lado académico, institucional y demás. Esto que acarrea también a violencias, discriminación laboral, verbal, psicológica, precarización económica. Todo esto conlleva que, por supuesto, no haya personas negras trabajando, o las que están trabajando y están ayudando en muchas cosas, se encuentren muchas veces limitadas. Ahora, los retos y responsabilidades de las instituciones y la academia entre la negritud. Como propuesta tenemos reconocimiento histórico, educación y sensibilización, apoyo a la representación, acceso a recursos y oportunidades, apoyos a iniciativas, legislación, promoción. ¿Y qué no es? Esto es un llamado que hago cuando yo envié mi resumen al MAC. Dije primero que era una mujer negra porque no puedo alejarme de ser una mujer negra.
Sin embargo, fue editado esto y fue creo que una mejor presentación decir que simplemente soy arqueóloga, pero yo no puedo alejarme de mis raíces ni de mi devenir. Entonces son cosas que deben llamarse y hacernos ruido y pensar que no está bien hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Museo del Cacao necesitamos, por supuesto, una representación, necesitamos nuevas políticas públicas en que las instituciones se hagan cargo de todo lo que se está pasando y no pueden publicar cosas como calles de aroma a cacao simplemente cuando también se ve un aroma a esclavitud. Esto lo escribí yo. Y es un aroma a esclavitud lo que vemos aquí. Muchos negros con un capataz blanco mestizo y muchos negros arriba de una pirámide de cacao para que quede y nos haga ruido de qué en verdad era el gran cacao, qué estaba sucediendo en Guayaquil, ¿no? ¿Qué sí se debe hacer? Por ejemplo, la Universidad de Pueblos y Nacionalidades, la Mautahuasi, tenemos ahorita un trabajo de patrimonialización de sitios de memoria del territorio ancestral, del Valle del Chota, Salinas de la Concepción, del cual formo parte. Aquí se hace arqueología e historia de africanos y afrodescendientes. También se trabaja la línea de identidad y cultura, la espiritualidad afrodescendiente, el autorreconocimiento y la Mautahuasi, Massachusetts, trabaja la FECONIC, trabaja la CONAMUNE. Aquí estamos trabajando haciendo antropología arqueológica, con varias compañeras, Barbarita Lara, Catherine Chalá, Génesis Anangonó, Darwin Minda, Daniela Balanzategui, Ibis, Mary, el doctor Omar Olivo, varias gente, José Chalá, varias gente que nos ha ayudado y Génesis Anangonó, nuestros sabios, así se hace una arqueología negra, una arqueología antropológica. Esto es lo que buscamos, hacer un recorrido con nuestros sabios, nuestra gente negra, y que nosotros también formamos parte de estas investigaciones. Entonces tenemos que cuestionarnos una y otra vez qué condiciones consienten, estimulan y perpetúan la reproducción de la violencia, el silencio y la ausencia de las personas negras y las construcciones de distintas historias y realidades históricas de las cuales nos alejan. Y bueno, perdón por la rapidez, pero eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, tal vez, por favor? Aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Y qué ocurrió con los dos palenques que hubo en Guayaquil? ¿Que se sabe qué ocurrió con esos dos palenques? Es lo que voy a investigar. Justamente ese es mi tema de maestría aquí, que es un poco de analizar desde la antropología y continúo haciendo arqueología antropológica. ¿Qué pasa con los palenques? ¿Cómo se dan? ¿Y qué nos dejan los palenques a los negros? ¿Cómo se dan estas nuevas construcciones? Nuevos sistemas en los que nosotros formamos parte y ya somos humanizados, ya somos personas también. Entonces, bueno, cuando tenga los resultados también los voy a presentar, pero esa es mi propuesta de este año. Hacer arqueología antropológica e identificar estos dos palenques. Que el otro año vuelvo a Guayaquil a hacerlo. Sí, buenas tardes, Génesis. Yo había escuchado que había una iniciativa de hacer un museo de las personas afrodescendientes aquí en Guayaquil. ¿Está eso en pie todavía? De eso no puedo decir porque no conozco, sería buenísimo, pero como digo, los retos y las necesidades van más allá de quererlo hacer, también tenemos que intervenir nosotros como personas negras, afrodescendientes, hijos de las diásporas, o sea, somos parte de esta reconstrucción histórica y tiene que verse también allí plasmada, porque a veces las instituciones, los museos o demás historiadores, aunque quieren dar su perspectiva, es muchas veces alejada de la realidad y tiene un sesgo fuerte del cual debe también ser limpiado. Entonces, por ahora no sé, no estoy informada yo, pero en caso de que se dé, como digo, tienen que haber negros dentro de ello. Una última pregunta. Sí, buenas tardes y muchas gracias por su exposición. Dentro de la arqueología y la antropología, ¿existen estudios de qué procedencia de países africanos vinieron al Ecuador? Esa es una pregunta. Y la otra es un poco un aporte. Mi familia y yo tenemos un amigo ruandés aquí en Guayaquil y alguna vez lo llevamos de paseo al Imbabura.
y él nos dijo, ve, nosotros en Ruanda tenemos una elevación que se llama Imbabura, en Kinyarwanda, que es el idioma de ellos. Entonces nos quedó la idea de que a lo mejor el Valle del Chota fue poblado por ruandeses. Muchas gracias. Sí, sí hay trabajos históricos en donde muestran un poco de dónde salen, y por supuesto de toda África, África Occidental, África Oriental. Hay varios puntos. Imbabura, el Valle del Chota, sabemos de que están los Angola, Congos, hay varias personas de diferentes partes de África, como digo, África no hay que pensarlo como un solo país, es un continente, y estas manifestaciones culturales y todo esto de aquí también se ve, desde nuestro fenotipo hasta también ciertas raíces que mantenemos distintas personas. Y como decía, en el caso de Guayaquil, sí hay de dónde vienen, pero no desde el lado arqueológico. La arqueología lamentablemente recién comienza como que a ponerle énfasis a esto, creo que con mi trabajo de tesis, pero antes de ello no tenemos, más allá de todos los trabajos históricos y antropológicos. Buenas tardes, Génesis. Usted aplicaba el término rancherías. ¿Qué son las rancherías para usted, hablando de los afrodescendientes? Ya. Explican allí que en las rancherías hay distintas, ¿no? En donde están viviendo cerca de donde está esta explotación, sobre todo. Ahora la última, hace un mes, hace 2 meses, que estuvimos en el Valle del Chota recorriendo todo el Trapiche de Mascarilla. Atrás tienen su ranchería en donde están viviendo todos los negros y afrodescendientes. En el caso de Guayaquil, las rancherías las nombran y las mencionan en toda la parte de la orilla del río. Como digo, son estas casas flotantes que vemos. Y en la parte, antes se encontraban ubicadas en la parte del cerro, pero cuando el cerro comienza a ser un sitio en el que quieren mantenerse todas las personas de élites, comienzan a votar a los negros de allí para repoblar este lugar. Pero sobre todo estas rancherías son viviendas donde están los negros explotados o afrodescendientes o africanos, esclavizados cerca de su lugar de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a Génesis Delgado Bernaza. Y le esperamos para que a su retorno a Guayaquil continúe con la investigación. Muchas gracias, saludos, chao.